Esta es la predicación correspondiente al domingo 18 de junio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo viene de Algeciras. Para esta mañana el pasaje de referencia es la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 7, versículos 12 al 25. Los capítulos 5 al 8 de esta carta del apóstol Pablo a los Romanos conforman una unidad literaria y teológica, que nosotros por necesidad hemos tenido que ir fraccionándolo, pero en realidad todo conforma una unidad. Y como ya hemos dicho en semanas anteriores, para entender todo lo que aquí Pablo está diciendo, necesitamos siempre tener presente el marco narrativo que tenemos en los libros del Antiguo Testamento, de Génesis y Apocalipsis, porque es lo que Pablo está teniendo presente mientras está escribiendo. Teniendo esta narrativa como referente, podemos explicar que Romanos 5, versículos 12 al 21, haga referencia a Adán y al pecado, que Romanos 6, versículos 1 al 11, haga referencia al Éxodo y al paso por el Mar Rojo como un bautismo, como ya dijimos la semana pasada, que Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25, haga una referencia a la ley y al Sinaí, o por lo menos sea su trasfondo. Y por último, que Romanos 8, un versículos 1 al 25, nos hable de la presencia de Dios y de la nueva creación, como ya vimos en su momento también. Si la semana pasada vimos la relación entre el Éxodo y el bautismo en Romanos 6, versículos 1 al 11, hoy nos centramos en el capítulo 7, versículos 12 al 25, donde todas las referencias de Pablo tienen que ver con la problemática de la ley, desde un punto de vista que todavía no ha tratado en su carta. Lo que tenemos que tener en cuenta para entender lo que Pablo nos está diciendo es que el desarrollo de su argumentación parte de Romanos 5, versículo 21, que vimos ya la semana pasada, que dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia a la vida eterna mediante a Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la conclusión de Romanos 5 y la base de la argumentación de Romanos 6, pero también tenemos el trasfondo de Romanos 7. Hay un reinado del pecado y de la muerte y hay un reinado de la gracia y de la vida. Y unidos por gracia, por medio de la fe, al Mesías, pasamos de uno a otro, de un reinado al otro. Unidos a Jesús el Mesías, pues pasamos de ese reinado del pecado y de la muerte al reinado de la gracia y de la vida. Pablo, mientras está escribiendo, está siguiendo el itinerario del pueblo de Israel en el Éxodo, que tras ser liberado de la esclavitud de Egipto, pasa por las aguas del Mar Rojo para entrar a una nueva vida. De la misma manera, unidos al Mesías, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y tras pasar por las aguas del bautismo, entramos a una vida nueva. Después de esto, ¿qué es lo que encontramos? Que el pueblo de Israel comienza su peregrinaje en el desierto hasta llegar al monte Sinaí. ¿Y allí qué ocurre? Recibe la ley de Dios. Y esto es lo que encontramos en el capítulo 7. En el trasfondo del capítulo 7 tenemos precisamente esta parte de la narrativa del Éxodo. En esa ley se consignan las instrucciones para construir el tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Así termina el libro del Éxodo. Y esto es el reflejo de lo que encontramos en Romanos 8, que ya vimos en su momento. Por tanto, en Romanos 7, ¿de qué es lo que está hablando Pablo? Con esas múltiples referencias a la ley. Como habitualmente Pablo hace progresar su argumentación con una pregunta. Y es la pregunta que encontramos en este caso en Romanos 7, versículo 7, que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley
es pecado? Se pregunta Pablo. ¿Por qué se pregunta Pablo esto? ¿Por qué pregunta Pablo si la ley es pecado? Pablo ha argumentado que al estar unido por la fe al Mesías, estar bajo el reinado de la gracia y haber sido liberados del reinado del pecado, la ley ha dejado de cumplir con su misión. Eso es lo que Pablo nos dice. Y ahora la ley es sustituida por la acción del Espíritu Santo en nosotros y de esa manera cumplimos la ley. Por lo tanto, una vez que ya ha venido el Mesías y que ha ascendido a los cielos, es por tanto Señor que gobierna todo el universo y envía a su Espíritu, al Espíritu Santo, que mora en nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús como Mesías y Señor, como hemos depositado nuestra confianza en Él y estamos por tanto unidos a Él por medio de la fe, el Espíritu Santo digamos, habita en nosotros. Por lo tanto, todo eso hace que la ley haya dejado de cumplir con su misión. Es lo que nos dice en el versículo anterior a esa pregunta que se hace Pablo en el versículo 6, que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Aquí opone Pablo el régimen de la ley y el régimen del Espíritu. Y por lo tanto ya no estamos bajo el régimen de la ley, ya somos liberados de la ley porque ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Acordaos, por ejemplo, que en la fiesta de Pentecostés se celebraba la donación de la ley por Dios a su pueblo y que el nuevo Pentecostés se convierte en la donación del Espíritu de Dios a su pueblo. Y por tanto, el Espíritu sustituye a la ley. Igual que Jesús, el Mesías, sustituye el templo, porque ahora es presencia de Dios encarnada en el mundo. Por lo tanto, Jesús sustituye al templo y el Espíritu Santo sustituye a la ley. Pues eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo 6 de Romanos 7. O como dice también Pablo en Gálatas 3, versículos 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. La ley es ese pedagogo, ese esclavo que, como que llevaba a los niños al colegio, pues la ley es ese pedagogo que como niños nos lleva hasta el maestro que es Jesús el Mesías. Así que estando unidos al Mesías, la ley tiene su cumplimiento y tiene su finalidad. Pero si la ley, como ese pedagogo, nos enseña cuáles son los efectos del pecado, la pregunta de Pablo en el versículo siguiente, el versículo 7, es si la ley es pecado por ello, porque nos muestra el pecado y además la ley ya ha cumplido su función, entonces ¿es que la ley es pecado? Pablo se responde a continuación, versículo 7, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto es lo que hemos estado diciendo antes. La ley, como ese pedagogo, nos enseña los efectos del pecado. Pero lo que Pablo quiere decir, lo que quiere enseñarnos es que aunque nos enseñe la ley los efectos del pecado, no significa que la ley sea pecado, porque la ley ha sido dada por Dios. Así que, como dice en el versículo 12, en realidad la ley es santa, justa y buena.
Por tanto, toda la argumentación en Romanos capítulo 7, versículos 13 al 25, lo que quieren mostrarnos es que la ley y el pecado son dos cosas distintas, que la ley es algo bueno, porque es algo dado por Dios, y que el pecado es otra cosa. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, el poder del pecado es una realidad independiente de la acción humana. Pero ahora lo que Pablo también nos dice que también es independiente a la ley. La ley es buena y el problema no es la ley, nos dirá Pablo. El problema es el pecado. El Mesías nos ha liberado del reino del pecado y de la muerte, porque ha vencido tanto al pecado como a la muerte. Y aunque las obras de la ley ya no son la entrada al pueblo de Dios, sino solo la fe en Jesús el Mesías, lo que hemos explicado las semanas anteriores, y el Espíritu Santo es ahora el sustituto de la ley, no obstante, y a pesar de todo ello, la ley es algo bueno dado por Dios a su pueblo. Y esta es la argumentación principal que Pablo está defendiendo. Es decir, teniendo en cuenta esa narrativa del Éxodo, cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí y Dios da la ley a su pueblo, en este momento de su argumentación, Pablo está diciendo, con el Mesías hemos pasado del reino del pecado y de la muerte al reino de la gracia y de la vida. El Espíritu Santo mora ahora en nosotros, por lo tanto la ley ya ha dejado de cumplir su misión, pero eso no quiere decir que la ley sea pecado, sino que la ley sigue siendo algo bueno, algo que Dios ha dado para su pueblo. Lo único que ocurre es que ahora ya estamos en el Mesías y por lo tanto ya ha dejado de cumplir su función, que era de llevarnos, guiarnos hasta llevarnos al Mesías. Por eso en el versículo 13 se sigue preguntando Pablo. Bueno, entonces, lo que es bueno, que es la ley, vino a ser muerte para mí, porque me ha mostrado la realidad del pecado. Y Pablo se responde, de ninguna manera. No, sino que el pecado, para mostrar que es pecado, se valió de algo bueno para causarme la muerte. Así, por medio del mandamiento, queda en evidencia la gran maldad del pecado. ¿Veis que aquí Pablo establece una distinción entre la ley como algo bueno y el poder del pecado? El pecado usa la ley, dice Pablo, para producir la esclavitud y la muerte. Es decir, que es el pecado el que usa la ley, que en sí misma es buena, para producirnos esa esclavitud. Pero el problema no es la ley, el problema es el pecado. Volvemos a explicar lo de las semanas anteriores. No podemos entender lo que dice Pablo a menos que comprendamos el pecado como un poder o como una fuerza externo a nosotros y que coloniza la vida de las personas y que las conduce a la esclavitud y a la muerte. Por lo tanto, el pecado es el que usa la ley, como que es algo bueno en sí mismo, para producir esclavitud. Pero el problema, dirá Pablo, es el pecado, no es la ley. Por lo tanto, Pablo nos muestra que el problema de la ley no es la ley, que es buena y santa, sino y que ha sido dada por Dios, sino que el problema es el poder del pecado que reina para muerte y que esclaviza a todos aquellos que ceden frente a su poder. Pero, ¿por qué entonces este pasaje de Pablo aparece tan convulso? ¿Por qué Pablo ha cambiado la primera persona del plural, el nosotros, por la primera persona del singular, el yo? ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? ¿De las luchas del cristiano en su vida diaria? ¿Está hablando de otra cosa? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Sobre este cambio de sujeto ha habido mucho debate y muchas interpretaciones. Pero lo mejor para no perdernos es mantener
marco de referencia en el que desde el que Pablo está hablando, que es la narrativa bíblica. ¿Y qué pasa si volvemos a recuperar la narrativa del Éxodo después de haber recibido la ley en el Sinaí? ¿Qué es lo que viene a continuación en todo lo que es la narrativa bíblica? Pues Israel tiene un largo peregrinaje por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y todos los libros del Levítico, de Números y del Deuteronomio están en este marco narrativo hasta que a partir del libro de Josué no se entre en la tierra prometida. Pero mientras que estamos en la ley, estamos en ese marco narrativo, en ese peregrinaje por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida. Y en ese caminar, en ese caminar por el desierto para Israel, es la oportunidad, después de haber recibido la ley, de mantenerse fiel al pacto con Dios, según las cláusulas de ese pacto, que son los mandamientos de la ley. Es decir, todo ese camino tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Israel es puesto a prueba para ver si es fiel al pacto y si va a cumplir ese pacto acorde con pues las cláusulas de ese pacto, que es la ley. ¿Pero qué ocurre en todo ese proceso? Pues que hay diferentes momentos en los que Israel fracasa en dicha fidelidad al pacto con Dios. Es decir, que en diferentes momentos Israel se muestra infiel a ese pacto. Y ese es el mismo conflicto que encontramos en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Lo importante a tener en cuenta es que lo dicho sobre Israel, allí en la ley, también puede decirse del propio Pablo y también puede decirse de cualquiera de nosotros. Esto lo digo porque hay intérpretes exégetas que han interpretado que este yo del que Pablo está hablando es un uso retórico para referirse a Israel. Otros muchos han hablado de ese yo es el propio Pablo, ese yo es el cristiano, es el yo antes de la vida cristiana. En fin, ha habido muchas interpretaciones. Yo considero que si tenemos en cuenta esta narrativa del Éxodo en nuestra cabeza y sabemos que el principal referente es Israel, lo dicho sobre Israel también vale para Pablo y también vale para cualquiera de nosotros, porque en definitiva esas experiencias son atribuibles a cada uno de nosotros, las hemos podido experimentar cada uno de nosotros. Y también, por supuesto, el apóstol Pablo. Por tanto, la ley es buena y dada por Dios, pero Israel, Pablo y nosotros somos esclavizados por el pecado, por el poder del pecado, como dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de este capítulo 7. Y esto nos lleva siempre a un conflicto. Como dice Pablo, versículos 15 y 16, no comprendo mi forma de actuar, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero lo que hago es porque considero que la ley es buena. Tenemos este conflicto en el que estamos inversos, igual que lo estuvo Israel, que queriendo ser fieles al pacto, al final se revela otra realidad en su relación con Dios. Lo mismo ocurre a Pablo, lo mismo nos ocurre a nosotros. Pero dice Pablo, lo que esto pone de manifiesto es que la ley es buena. Es decir,
que el problema es el poder del pecado y en todo caso que nosotros cedemos frente a ese poder, pero la ley como tal es buena. Esta es la argumentación principal de Pablo. Por tanto, nuevamente la intencionalidad de Pablo es exonerar a la ley, liberar a la ley de cualquier relación con el pecado. La ley no es pecado. El pecado es otra cosa, un poder que está ahí, dispuestos a someternos, a esclavizarnos. Así que el pecado es el auténtico problema, que es capaz de colonizarnos desde nuestro propio interior, como nos dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ni tan siquiera nuestra propia voluntad, sino el pecado que está en mí. Este es el problema. Y aquí se pone de manifiesto lo que dijimos la semana pasada, que el pecado es una realidad que aunque se hace presente en nosotros, es independiente de nuestra voluntad y de nuestra acción. Es una realidad externa a nosotros. Pablo, como si quisiera dejar bien claro esta realidad sobre el pecado, vuelve a repetir lo mismo, la misma argumentación, en los versículos 18, 19 y 20. Yo no voy a leer para no hacerlo demasiado repetitivo, pero Pablo vuelve a incidir sobre estas mismas ideas. Y casi sin solución de continuidad, Pablo repite por tercera vez en este pasaje, como para dejar muy enfatizado esto que está diciendo, dice nuevamente en el versículo 21 que aunque quiera hacer el bien, descubre una realidad en su interior, que el mal está en él. Es decir, que ese poder del pecado ha colonizado a Pablo desde el propio interior, igual que colonizó al propio Israel, igual que nos coloniza a cada uno de nosotros. Ahora, bien, alguien podría preguntarse, si el mal y el pecado colonizan desde fuera nuestro propio interior, ¿cómo entonces podemos ser responsables por el pecado? O mejor dicho, ¿cómo podemos ser responsables? No seríamos responsables por el pecado, pero sí podemos, cómo podemos ser considerados responsables por nuestros pecados o los pecados cómo se convierten en nuestros pecados. Pareciera que con este esquema, con ese poder, concibiendo el pecado como un poder fuera de nosotros, pareciera que siempre podemos tener una excusa frente al pecado. Como dice el apóstol Pablo, no somos nosotros queremos hacer el bien, pero no lo conseguimos, porque en realidad es el pecado que está en nosotros el que hace aquello que denominamos pecados. Y para decir entonces que esto es podría ser una buena excusa para nunca hacernos corresponsables por nuestros pecados. Pero hay que recordar que la justificación no se extiende sobre los pecados, sino sobre el pecador. Hablamos de la justificación del pecador, pero no del pecado. El que ha sido declarado justo, ¿qué ocurre? No busca justificar sus pecados, pero este pecado como poder que nos esclaviza, entonces podría sonar a una mera justificación de nuestros pecados. Yo no he sido, es el poder del pecado que está en mí. Pero esta no es la intención de Pablo. Pablo dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13, lo siguiente. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué nos está aquí diciendo Pablo? Que efectivamente el pecado es un poder externo a nosotros, pero es un poder al que podemos prestar obediencia, como si fuera un amo al que nosotros prestamos obediencia, como sus esclavos. Es decir,
que aunque el poder del pecado se externo a nosotros, nosotros podemos ceder, y de hecho cedemos, frente a ese poder del pecado. Y con ello, con esa cesión, con esa dejarnos esclavizar, con esa, nos hacemos responsables de nuestras acciones pecaminosas, que es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos 12 y 13 del capítulo 6. Pero también nos dice Pablo, de igual manera, ya que no estamos sometidos al reinado del pecado y de la muerte, que ahora estamos en el Mesías, entonces podemos presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras acciones a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos de fidelidad a Él. Por lo tanto, hay un poder del pecado frente al que cedemos, aunque es cierto que ese poder es más fuerte que nosotros muchas veces tengamos nuestra capacidad de resistirlo. Por lo tanto, existe esta dualidad, esta contradicción, esta paradoja, ¿no? Es un poder al que, en cierto modo, es difícil resistirse. Por tanto, esta noción de ser completamente liberados del pecado es un horizonte escatológico para cuando Dios consume su reinado y su nueva creación. Por lo tanto, somos responsables, herederas frente a ese pecado, por lo tanto, el pecado se convierte en nuestros pecados, pero ser completamente libres de ese poder del pecado no es algo que ocurra hasta el final, cuando Dios consume su obra. Pero mientras tanto, el pecado sigue teniendo un poder sobre nosotros, nos coloniza y usa nuestros miembros para hacer el mal, tal y como nos dice también el versículo 23 del capítulo 7. Por eso la semana pasada decíamos que el cristiano es justo y pecador al mismo tiempo, porque es justo, declarado justo, cuando nos miramos desde la perspectiva del Mesías, de Jesús el Mesías, pero cuando estamos centrados en nuestro yo, cedemos frente a ese poder del pecado y seguimos siendo pecadores. Por eso Pablo termina en el versículo 24 con un grito, ¿no? Casi de angustia. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24. Claro, Pablo no se queda ahí. Pablo no se queda solo en ese grito, sino si seguimos al capítulo 8, entonces todo aparece a una inmensa claridad. Porque en el versículo 1 del capítulo 8 nos dice, ninguna condenación hay para los que están unidos a Jesús el Mesías. Y entonces ahora este versículo 8, 1 del capítulo 8 todavía resuena con más potencia, con más fuerza, cuando ya hemos considerado todo lo que nos ha dicho en el capítulo 7, ¿no? Igual que que esperaba Israel, que si toda la narrativa del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, es una constante constatación de la infidelidad una y otra vez de Israel al pacto. ¿Qué está esperando Israel? Israel está esperando ¿a quién? Al Mesías. ¿Qué nos dice Pablo ahora a continuación? Que Jesús es el Mesías. Y que sí, es cierto que aún el poder del pecado todavía en nosotros tiene influencia, que como decía Lutero, somos libres del pecado en fe y en esperanza, sabiendo que algún día seremos completamente libres. ¿Qué nos dice ahora Pablo? Para aquellos que están unidos a Jesús el Mesías, ninguna condenación hay, a pesar del poder del pecado que todavía se haga presente en nuestra vida. Ninguna condenación hay para los que estamos unidos a Jesús, el Mesías. ¿Veis cómo toda la narrativa de la Biblia en el Antiguo Testamento y cómo Pablo está siguiendo toda esa narrativa para explicarnos el Evangelio? Sigue diciendo entonces, versículo 2 del capítulo 8, Pablo, y guiados por el Espíritu, somos librados del reinado, del pecado y de la muerte. Ya hicimos una predicación sobre este capítulo y quien no lo haya visto puede ir y verla.
Lo que nosotros, en nuestras propias fuerzas, no es posible hacer, es decir, que nosotros no podemos vencer el pecado, Dios lo ha hecho, dice en el versículo 3. ¿Y cómo ha vencido Dios al pecado? Por medio de Jesús, el Mesías, que en la cruz ha condenado no a Jesús el Mesías, sino al poder del pecado. Y de esta manera lo ha vencido. Veis como todo en el capítulo 7, toda la argumentación de Pablo es señalar que el pecado es el problema, pero que la ley es buena. Pero que nosotros, a pesar de tener, Israel, a pesar de tener la ley, no ha podido mostrarse fiel al pacto y ha caído, ha cedido frente al poder del pecado. Ahora que Jesús, el Mesías, ha venido, ese poder del pecado ha sido condenado en la cruz y por lo tanto hemos sido libres de ese poder. Y por lo tanto también hemos sido libres de la muerte por su resurrección. Y en fe y en esperanza, nosotros también somos declarados justos y un día seremos hechos justos y libres completamente de ese poder, tanto del pecado como de la muerte. De esta forma veis que todo lo que hemos visto las semanas anteriores queda unido, queda articulado en un pensamiento orgánico y en un pensamiento que tiene sentido. Muy bien. Alguien que nos esté escuchando todo esto dirá, bueno, Sergio, sí, esto está todo muy bien, pero esta forma de entender la realidad, el mundo, bajo el dominio del pecado, eso no es una manera que hoy podamos comprender o que ya no nos resulta evidente esto del pecado, del éxodo, de la ley. Esto quizás ya no son formas que nosotros nos resulten evidentes. Bueno, para eso predicamos, para eso queremos conocer la escritura lo mejor posible, para eso mantenemos la estructura narrativa de la escritura, para que toda nuestra visión del mundo pueda pasar a través de la comprensión de la realidad de la escritura y podamos ver todo nuestro mundo quede absorbido por el mundo de la escritura. Incluso podemos decir, vale, de acuerdo, quizás hoy ya no pensamos en esas claves. Quizás ahora pensamos que los malos presentes son el producto del sistema social, de la globalización, de las desigualdades económicas, de la mala gobernanza política, y por tanto por eso hay tantos males en el mundo. O quizás cuando vemos en las noticias que una persona ha asesinado a otra, ¿no? Hace poco, ¿no? Pues en Francia alguien empezó a apuñalar a bebés y niños pequeños en un parque. ¿Y qué decimos? ¿Qué pensamos de nuestra visión secular? Pues la persona se ha vuelto loco o está preso de una ideología extremista, sea la que sea. Esa persona ha perdido la razón, ha perdido el juicio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues de todas estas cosas, la Biblia nos dice, las engloba bajo el poder del pecado que nos coloniza desde fuera. Coloniza nuestra sociedad, que nos coloniza a nosotros. Y quizás si lo explicamos en esas categorías bíblicas no lo terminamos de entender, pero cuando decimos esas categorías seculares con las que pensamos nuestro mundo y las leemos bajo la perspectiva de la escritura, nos dice la escritura, eso es el poder del pecado. A eso que llamamos sistema social, globalización, desigualdades económicas, mala gobernanza política, locura, enajenación mental, trastornos mentales, todo eso dice la Biblia. Esa es la manifestación del poder del pecado. Y entonces ahora, quizás, estableciendo ese puente, no encontremos tan extraño esto que nos dice la Biblia. No, sino que ese mundo que nos describe la Biblia también es nuestro mundo.
Pero lo importante es entonces que nosotros también, confiando en Jesús como el Mesías, crucificado y resucitado, que es Señor del mundo, poniendo nuestra confianza en Él, también nos hacemos participantes de esta narrativa de la Escritura, que sigue abierta, que sigue en marcha, que no está clausurada allí en el Apocalipsis, sino que sigue abierta y nosotros nos convertimos en participantes de esta narrativa. Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios lejano y ausente del mundo, sino es un Dios que nos ama y que se hace presente en el mundo por medio de Jesús, el Mesías, Señor del mundo, para acabar con el pecado, con la muerte, para poner orden por medio de su justicia, la creación entera. Todo el mundo desea que el mal, que la muerte, que el dolor, que el sufrimiento, que las desigualdades, que la esterilidad, que la falta de recursos, que el hambre, todo eso quede puesto finalmente en orden y que un día deje de existir todo eso. Todo el ser humano anhela eso. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Biblia? Que eso es lo que precisamente Dios está haciendo por medio de Jesús, el Mesías y el Señor del mundo, y que es lo que va a terminar de hacer un día, consumando ese reinado de gracia y de misericordia y de amor, y que pondrá fin definitivamente al pecado y a la muerte, inaugurando una nueva creación. Y eso es lo que Pablo nos ha explicado en todo el capítulo 8, especialmente en los versículos 20 al 23. Y esa es nuestra esperanza. La buena noticia es que tú hoy puedes participar también de esa esperanza. Solo es necesario poner nuestra confianza en Jesús como Mesías, crucificado y resucitado y ascendido al cielo, y por tanto como Salvador y Señor del mundo. Y de esa forma participamos de su pueblo y nos unimos a su iglesia. Y así sea. Amén.